Hola, mi nombre es Sandy Rosalinda García Rodríguez, de la carrera de Ingeniería en Alimentos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Ciudad Valles. El día de hoy estoy aquí para presentar mi examen de fenómenos de transporte 2. Muy bien, tengo como caso de aplicación para desarrollar esta unidad el siguiente problema. Se tiene la necesidad de diseñar las instalaciones de un almacén frigorífico y se le ha encomendado calcular el espesor en metros del material aislante que va a componer las paredes del almacén frigorífico. El almacén frigorífico deberá diseñarse con una pared compuesta de capa de acabado de pared interior, ladrillo, material aislante y metal exterior. A lo largo del año, las temperaturas del lugar donde estará el almacén oscilan entre 7 y 55 grados. La temperatura del almacén es de 4 grados centígrados y posteriormente se nos dan las dimensiones del ladrillo, la conductividad térmica, la del metal y su espesor. Muy bien, tenemos que asumir que la temperatura ambiental es la temperatura de la pared exterior, la temperatura de la pared interna es la temperatura de refrigeración y que el flujo es unidimensional, que la temperatura es estacionaria y que no hay generación de energía de sistema. En el problema también se nos proporciona una página en donde vienen las informaciones del material aislante a escoger. En este caso yo pongo en este video como primero que mi material aislante escogí sobre una fibra mineral, el cual el dato lo presentaré casi al finalizar el video para sustituir en mi fórmula general, y asimismo se nos presenta en esta misma página el flux. Como pueden ver aquí, tengo mi esquemita de mis 4 paredes, en el cual primero es el de la pared interior, la segunda es de ladrillo, el tercero es el aislante y la cuarta es mi pared exterior, que es de metal, que está ya por el lado de la temperatura de refrigeración. A mano izquierda tenemos la temperatura ambiente y de mano derecha tenemos lo que es la temperatura de refrigeración. En el problema se nos dice que oscila de 7 a 55 grados centígrados y la temperatura de almacén de 4 grados centígrados. También se nos presentan varias condiciones, que la temperatura ambiente es igual a la pared de exterior, la temperatura del interior es igual a la temperatura de refrigeración, el flujo es unidimensional, esto quiere decir que es unidireccional y que es estacionaria y por lo tanto no hay generación de energía. Aquí presento mis 3 condiciones en donde se dice que la diferencial de temperatura sobre la diferencial de X son las variaciones que se nos están presentando en X, en Y y en Z. En este caso, en mi problema, yo solamente voy a utilizar en X. También estas son otras condiciones que se nos presentan en videos de clases, que son que la conductividad, la capacidad calorífica con la variación de los tiempos es igual a 0 y que el flux es igual a 0, pero estas condiciones no las vamos a utilizar. Primero vamos a partir de la ecuación, lo cual voy a proceder a resolver. Espero que se pueda apreciar, en donde se dice que la conductividad es igual a la variación del tiempo en relación a la variación de X, que esto es igual a 0. De esto vamos a partir. Muy bien, tenemos que empezar a despejar términos. Tenemos que la diferencial de nuestra conductividad por la del tiempo y de nuestra variable en X sería igual a 0. Vamos a despejar, tenemos que empezar a despejar términos, que en este caso vamos a despejar la diferencial de X, va a pasar para acá. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces nos queda de esta manera. Muy bien. Aquí sabemos que cualquier número multiplicado por 0 se va a eliminar. Entonces, en esta parte ya tenemos
un flux. Y continuamos con nuestra ecuación, que seguimos con la variación. Hay que identificar bien qué es nuestra conductividad número 1, porque en este caso, déjenlo indico por acá, vamos con la placa número 1. Muy bien, continúo con mi ecuación. Vamos con esta ecuación, lo que ahora es proceder a integrar. Entonces ponemos nuestro signo de integración. Seguimos con la variación de nuestra constante sobre la variación del tiempo y de x. Esto es igual a 0. Y sabemos que estas son operaciones contrarias, por lo tanto se eliminan. Y nos queda que la conductividad de la placa 1 con la diferencial de la temperatura y de x es igual a 0. Por lo tanto, en esta parte ya tenemos la ley de Fourier. Ahorita viene lo que es el flux, que esto ya son de las primeras condiciones que se nos presentó. En este caso es negativo. Y en esta parte ya tenemos nuestra ley de Fourier. Si nos podemos dar cuenta, estos son exactamente lo mismo, simplemente que este se diferencia por un signo negativo, lo cual vamos a proceder. Como sabemos, aquí está un 1, entonces va a pasar dividiendo. Pero vamos a que esto es igual a la conductividad X. Y lo olvidaba mencionar, como integramos, pero es una integral indefinida, tenemos que agregar la constante 1, que esto sería igual al flux, que sería el flujo con el subíndice 0. Por eso es aquí tenemos nuestro signo negativo. Continuando, y como ya lo dije, voy a poner aquí nuevamente la ecuación con la conductividad y con la variación del tiempo y de nuestra constante X. Tenemos aquí nuestro flujo negativo. Entonces no lo necesitamos mover porque no puede estar negativo. Entonces aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo a toda esta ecuación de este lado, porque sabemos que aquí está un 1, no es necesario colocarlo, pero sabemos que aquí está igual al flujo subíndice 0. Muy bien, entonces nos queda de la siguiente manera. Es igual. Aquí ya tenemos la variación de la temperatura con respecto a X, que nos va a quedar de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a despejar, entonces la vamos a pasar de este lado con nuestro flux, que nos va a quedar de la siguiente manera. Esto es como queda una variación del tiempo con respecto a X. Entonces ya no hay una derivada parcial, ahora vamos a hacer derivadas totales. Entonces lo que ahora vamos a proceder es a integrar nuevamente, pero siguen siendo integraciones sin evaluación. Muy bien, sabemos que estas, según las reglas, son constantes. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una constante? Se saca afuera de la integral. Y como ya se había hecho en un paso anterior, estas son operaciones contrarias, por lo tanto se elimina. Entonces nos queda que la conductividad con la temperatura es igual al flux con relación a X, y como no se evaluó, se agrega nuestra constante número 2. Entonces, ahora tenemos que hacer una variación, y nuestra ecuación nos quedaría que la temperatura será igual al flux
En este caso, todo esto va a pasar multiplicando a nuestros términos, dividiendo, perdón, a nuestros términos. Entonces aquí nos quedaría más o menos de esta manera. Muy bien, entonces ya tenemos aquí nuestro flux, que sería esta, ¿no?, una de nuestras ecuaciones, y tenemos condiciones límites, que son las que vamos a especificar porque en nuestras vamos a evaluarlas. Tenemos la primera condición donde se dice que x es igual a x0 y si cuando x es igual a x0, la temperatura es igual a temperatura ambiente. Nuestra condición número 2 es que cuando x sea igual a x1, la temperatura será igual a la temperatura 1. Estas son nuestras condiciones para la placa número 1. Muy bien, entonces aplicando ya nuestras condiciones, tenemos que la temperatura del flujo de x menos la constante 2. Aquí tenemos nuestra ecuación general. Vamos ahora a sustituir con estos límites, por lo cual nos queda que la temperatura ambiente es igual a menos el flux con la constante igualada en x. Aquí vamos a sustituir esto, x0 con la constante 2 con la conductividad 1. Voy aquí a separar para no confundir. Continuamos por este lado. Sería que la temperatura ambiente más el flux x0 es igual a menos conductividad. Muy bien, vamos a factorizar conductividad, temperatura ambiente más el flux sobre la conductividad 1 es igual a x0, es igual a nuestra constante 2 y aquí como tenemos este signo negativo, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato, vamos a pasarlo dividiendo a toda nuestra ecuación. Entonces nos va a quedar que la constante 2 es igual a la conductividad por la temperatura ambiente más el flux sobre la conductividad 1 entre menos 1. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Ahora, esto es para la sustitución de la primera. Ahora vamos a sustituir la condición número 2, que son los mismos pasos, nada más que cambian las condiciones que se nos están presentando. En este caso es x1. De esta manera nos queda. Esta es la temperatura 1. Entonces, posteriormente, tenemos que la temperatura 1, constante 1, x1 es igual a la constante 2 entre la conductividad 1. Porque seguimos trabajando con la placa número 1. Evaluamos ahora con la conductividad. A la constante 2. Ahora nos va a quedar de la siguiente manera.
y tenemos que la constantes es igual al límite 1 y límite 2. Nos va a quedar de la siguiente manera, por esta igualdad que sería la conductividad 1, temperatura ambiente más nuestro flux es igual a la menos conductividad, temperatura 1 más el flux entre x1. Retirando paréntesis nos queda de la siguiente manera la multiplicación. 1 0 menos la conductividad muy bien, esto es hasta donde nos quedamos. Vamos a continuar en mi siguiente hoja y seguimos con la misma ecuación más el flux de x0 ya que tenemos así esto vamos a pasarlo de este lado y esto de este lado. Entonces nos va a quedar más o menos de la siguiente manera, que sería esta. 1 que es lo que estamos moviendo. Por lo tanto, tenemos estas dos iguales. Vamos a factorizar. Flux. Muy bien, ya aquí ya voy a llegar a mi ecuación. De mi placa número 1. Muy bien, aquí yo ya me adelanté un poco, pero ya tenía ya en el pedacito, teníamos ya la ecuación de la placa número 1. Ya todo este proceso que hice anteriormente es repetitivo, es lo mismo, solamente se van cambiando los datos. Entonces yo aquí ya presento mis 4 ecuaciones de las placas 1, 2, 3 y 4. Muy bien, ahora lo que procede es a sumarlas. Aquí ya tengo el resultado de mi suma. Y aquí como tenemos que son temperatura una positiva y temperatura una negativa, se eliminan. Pasa lo mismo con la 2 y la 2, la 3 y la 3. Entonces solamente nos queda la temperatura ambiente y la temperatura de refrigeración. Tenemos aquí nuestros flux con cada constante, así como quedó en esta ecuación, ahora en cada una. Y esta es la suma final, general. Ahora lo que se puede hacer es factorizar porque tenemos estos términos en común. Entonces, por lo cual nos queda de la siguiente manera, que la temperatura ambiente menos la temperatura de refrigeración con la factorización del flux nos queda sabemos que al momento de multiplicarlo nos va a dar esta misma ecuación nuevamente. Ahora nosotros lo que queremos es despejar aquí nuestro flux y esto si está multiplicando va a pasar dividiendo, lo cual nos va a quedar de la siguiente manera. Nos queda de esta manera, esto ya si estaba multiplicando pasa dividiendo la suma y la temperatura ambiente menos la temperatura de refrigeración. Así nos queda esta ecuación.
Muy bien, como siguiente tenemos que nuestros espesores va a ser esto, x1 menos x0, que sería en cada una de estas, va a ser nuestro espesor 1, nuestro espesor 2, nuestro espesor 3 y nuestro espesor 4. Entonces va a ser una reducción de nuestra ecuación, lo cual va a quedar de la siguiente manera. Más reducido, que sería la temperatura ambiente menos la temperatura de refrigeración, entre el espesor por la conductividad 1 más la conductividad 2. Y esto con el fin de llegar para poder calcular nuestro espesor de nuestro aislante que mencioné al principio, del cual queríamos calcular. En nuestros datos se nos proporciona el espesor y la conductividad del primero, del segundo y del cuarto. Del tercero solamente se nos especifica nuestra conductividad, por lo tanto tenemos que proceder a despejar nuestro espesor, porque también ya tenemos nuestra temperatura ambiente, que son los 55, la temperatura de refrigeración, que son los 4, nuestro flux que se nos proporciona en nuestra página, y esto de nuestro material aislante, del cual ya dije cuál elegí, es lo que se va a calcular. Entonces vamos a proceder a calcular el espesor. Por lo tanto, ya con nuestros despejes, la ecuación queda de la siguiente manera. Espesor 3 es igual. Esta es ya la ecuación con la cual vamos a proceder a sustituir con los datos ya proporcionados. Ya sustituyendo mi fórmula, aquí con nuestros espesores, que son 65 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, y con sus conductividades, después tenemos el flux, que tomamos el 7, las temperaturas y nuestra conductividad de nuestro espesor que estamos por calcular. Si ven aquí, no hay igualdades, entonces tenemos que convertir. Por ejemplo, los 55 y los 4 grados hay que convertirlos a Kelvin, que es nuestra unidad madre de temperatura. Aquí también vamos a especificar que los watts son igual a joules sobre segundo. Entonces, las kilocalorías podemos convertirlas a joules para una mayor especificación, y que al momento de que sea, por ejemplo, en este caso, kilocalorías, ya cuando sea joules sobre segundo, nos dé un igual a watts. Para la mejor comprensión, estas las vamos a convertir a Kelvin, y estas de igual manera, estas vamos a convertirlos a Kelvin, estos a segundos para que se vuelvan, y esto lo que es a los Kelvin, para poder que nos quede estos metros. Aquí son metros cuadrados, para así poder obtener el dato de nuestro espesor. Muy bien, bueno, ya por finalizar, como ya les estaba explicando, tenemos que un watt es igual a un joule sobre segundo, una kilocaloría es a joules, y le agregamos los segundos son los watts. Entonces tuve que hacer aquí, por ejemplo, esta conversión. Ahorita se las voy a mostrar, que las kilocalorías las pasé a joules. Aquí ya teníamos los segundos, los centígrados a Kelvin, estos a Kelvin, estos de igual manera. Pasamos lo que son las kilocalorías a joules con las horas a segundos, que tiene 3600 segundos, para que nos pudiera dar otra vez el watt sobre el metro. Y aquí que este dato es el que yo escogí sobre la fibra del material aislante para el refrigerador, es de 0.027 kilocalorías sobre hora metro por grados centígrados. También tuve que hacer la conversión, esto para que aquí me pudiera quedar watts metro Kelvin. Entonces les voy a presentar mi hojita. Son muchas conversiones que hice, pero estas son algunas de las cuales, miren, esta es mi libreta, en las cuales están todas las conversiones que hice para poder llegar a un resultado, porque para que pudieran coincidir
las unidades. Esta es una, esta es otra de ellas, de las conversiones, pero finalmente estas son las importantes, que esta es de el factor de conductividad de mi material, cual voy a utilizar para solucionar este problema, y obtengo esto como resultado final. Si aquí ya ven las igualdades, las estuve eliminando y me queda watt sobre metro Kelvin. De igual manera, el 4.9 y me queda los watts sobre metro Kelvin. Muy bien, yo ya me produje a reducir algunos pasos, lo cual después de esta reducción, por ejemplo, esos términos se dividen y se suman ya con las igualdades, me dio este resultado. Este resultado pues lo está dividiendo y este factor lo está multiplicando. Y este factor pues multiplica a toda esta ecuación que está por aquí. Muy bien, entonces aquí ya solamente dejé para proceder a explicar. Ya hice mis conversiones y mis multiplicaciones y ya tengo aquí mi resultado final, de lo cual es un procedimiento, de los cuales ya les expliqué por acá. Entonces tenemos aquí, bueno, les voy a decir como que es que mi ecuación llegó a metros. Entonces tenemos que los watts con watts se van a eliminar. Las temperaturas que son Kelvin con Kelvin, de igual manera las vamos a eliminar. Y por lo tanto tenemos nuestros metros cuadrados y nuestros metros. Aquí que procede, estos son metros cuadrados y estos son los metros por las leyes de las matemáticas. Sabemos que al momento que se están dividiendo a este 2, se le va a restar esta, entonces por lo tanto nos quedan metros, que son las unidades en lo cual el problema nos está pidiendo nuestro resultado. Entonces ya al realizar esta división por esta multiplicación y al obtener nuestras unidades, tenemos como dato final que el espesor del aislante de metal de fibra tenemos que es 2.99 por 10 a la menos 4 metros. Esto es lo que mide el espesor de mi aislante que voy a necesitar como placa número 3 en mi refrigerador. Este es mi resultado final, pero yo quise saber porque pues en todos los demás espesores están en milímetros, por lo tanto yo me di a la libertad de convertirlo a lo que es a milímetro. Entonces tenemos que un metro tiene 1000 milímetros, por lo tanto, como resultado final, en milímetros tengo 0.299 de el espesor de mi aislante. Muy bien, bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero haya sido entendido. Todos los temas que vimos en esta materia de fenómenos de transporte se aplicaron la ley de Fourier y todos los conceptos ya quedan más especificados en la aplicación ya para la industria alimentaria. Muchísimas gracias por su atención. Espero a este video sea de su agrado. Muchas gracias.